Gracias, amigos. Continuamos nosotros aquí en A la Cuenta de Tres y ahora en nuestro consultorio de salud. Saben que nos pueden hacer llamadas al 619-0747. Nuestras líneas están abiertas para que puedan extenderle sus consultas, dudas, inquietudes a nuestro invitado. El día de hoy nos acompaña el doctor Mauricio de la Gala. Él es ginecólogo obstetra y vamos a conversar acerca de las diversas lesiones que se presentan en el cuello uterino y cómo darles, en este caso, pues el mejor tratamiento. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido. Bien, buenos días con todos, gracias por la invitación. Efectivamente, mi presencia básicamente es para hablar sobre algunas alternativas dentro de lo que es el tratamiento de las lesiones que pueden comprometer lo que es el cuello uterino, ¿no? Básicamente dentro de ello lo que son las cervicitis y de repente algunas lesiones premalignas, que son lesiones precursoras que en el tiempo podrían evolucionar hacia un cáncer de cuello uterino. Esto es importantísimo y sobre todo ir un poco en el orden. Además, en este caso podría llamarse cronológico, en este caso de evolución de enfermedad para, o antes de llegar al cáncer, ¿no? ¿Por qué se darían este tipo de lesiones? ¿Qué circunstancias nos pueden llevar a las mujeres a tener ese tipo de lesiones, fastidios en el cuello uterino, principalmente en la zona de la cervix? En el cuello uterino, ¿no? Cuando hablamos nosotros de cuello uterino, hablamos cervix, que es el otro nombre que recibe el cuello uterino. Básicamente, la idea es que se produce una suerte de inflamación a nivel de lo que es la superficie del cuello uterino, ¿no? Que nosotros, cuando una mujer asiste a su consulta ginecológica, podemos observar a través de un espéculo un cuello uterino que puede lucir bastante rojo, con signos de inflamación, de repente algunas lesiones ulcerosas. Entonces, en ese sentido, el uso del láser constituye como una alternativa ciertamente importante para hacer tratamiento de esas lesiones. Pero en este caso, perdóname que te interrumpa, Mauricio, ¿está relacionado con el virus del papiloma humano? O sea, ¿tiene relación? Porque sabemos que este virus es el que finalmente desemboca en cáncer de cuello uterino. ¿Hay relación en este caso o no necesariamente? Bueno, en definitiva, cuando hablamos, o sea, una cosa es hablar de cervicitis y otra cosa es hablar de una lesión premaligna, ¿no? En ese sentido, el compromiso que puede tener el cuello uterino va a ser básicamente a partir de la infección por algún agente, que puede ser una bacteria o un virus. En primer momento, frente a la infección de un agente bacteriano viral, va a haber una suerte de enrojecimiento, un proceso inflamatorio que si eso se perpetúa en el tiempo podría desencadenar una lesión premaligna y si no se trata a tiempo eso podría desencadenar hacia un cáncer invasor que finalmente la entidad que todo el mundo conoce y al que le tiene miedo, ¿no? Y que finalmente puede terminar con la muerte de la paciente. Entonces, lo que trato de mencionar es que la cervicitis, que es el primer paso, que es solamente una suerte de descripción de un proceso inflamatorio que va a afectar a lo que es el cuello del útero, tiene como etiología una bacteria o un virus, básicamente, ¿no? Y dentro de los virus que se menciona tenemos el papiloma virus humano, que tenemos de distintas formas, siendo los más importantes quizás el 16 y el 18, que podrían conllevar el desarrollo de un cáncer de cuello uterino. La idea más o menos de mi presencia acá es un poquito mencionar que las pacientes siempre acuden a su chequeo ginecológico y siempre quizás se le ofrece como alternativa lo que es la cauterización frente a alguna cervicitis, que es un proceso inflamatorio del cuello uterino, ¿no? Que es la cauterización. Nosotros como Oncoyin lo que hacemos, o Láser-Yin en todo caso, venimos a ofrecer un poquito como una alternativa que ya se viene suscitando con años anteriores, que es la electrovaporación con láser. Que si bien es cierto es una medida, una alternativa de tratamiento para esa cervicitis, los beneficios frente a una cauterización son ciertamente importantes, y puesto que permitiría lo que es una recuperación inmediata o a corto tiempo de lo que es la superficie del cuello uterino, y por ende también tener un proceso, favorecer el proceso de cicatrización que puede tener esas lesiones, ¿no? Por eso en ese sentido, las ventajas que puede tener el láser frente a una cauterización, que puede ser un procedimiento bastante frecuente en la consulta privada. Muy bien, tenemos llamadas del público. Sonia Bautista nos llama desde Puente Piedra. Sonia, te escuchamos, buenos días. Buenos días, mi consulta es, quisiera saber, yo me he hecho un congelamiento, me dijeron que tenía el papiloma y una infección crónica severa aguda y quisiera saber qué procedimiento puedo seguir, qué es lo que puedo seguir haciendo o qué consulta puedo hacer o qué tratamiento, porque me han hecho un congelamiento y me dijo que todo estaba bien, que la infección, que tenía una infección crónica y una inflamación severa aguda. ¿Qué es lo que puedo seguir? Bien, agradezco la pregunta que se me hace, es una pregunta bastante importante. Cuando la señora hace mención de un congelamiento del cuello uterino, probablemente hace mención a un procedimiento que se conoce como crioterapia. Probablemente es una paciente que no ha tenido una lesión premaligna o de repente sí en estadios muy precoces, y lo que se hace es colocar una suerte de una sondita, una sonda en contacto con la superficie del cuello uterino, y se produce una suerte de enfriamiento con nitrógeno en gas, en aras de favorecer la destrucción
y así originar o permitir que se origine un nuevo revestimiento o una nueva superficie. Ahora, algo que debe saber la población femenina sobre todo es que el papilomavirus humano o sea, toda mujer que ha tenido relación sexual va a tener el papilomavirus humano. O sea, el asunto está que ese virus que va a contraer la paciente pueda tener la capacidad o la posibilidad de que desarrolle una lesión. O sea, el que a ella le hayan dicho tienes el papilomavirus humano, toda mujer que ha tenido relación sexual va a tener el papilomavirus humano. O sea, eso no va a cambiar. Lo que va a cambiar en todo caso y lo que nos debería provocar es que si existen determinadas condiciones en el cuello que permitan que ese virus ingrese y se perenice en el tiempo, va a provocar que se den lesiones y posteriormente el desarrollo de un cáncer de cuello uterino. Entonces, frente, digamos, a este panorama, ¿qué es lo que podría propiciar que se den las lesiones en el cuello uterino? Una cervicitis tranquilamente. O sea, una paciente que probablemente tiene una infección vaginal, una paciente que tiene una leucorrea probablemente por una infección, podría ser por cándida, tricomonas, gardnerella, que son algunas de las bacterias frecuentes dentro de lo que es en el tracto vaginal. Puede generar un proceso inflamatorio que se puede poner de manifiesto como una leucorrea, que es una secreción blanquecina, maloliente. Al generar un proceso inflamatorio, un enrojecimiento, obviamente va a haber un daño de la superficie del cuello uterino. Si eso se pereniza en el tiempo, pueden haber fisuras y eso ser una puerta de entrada del agente viral, en este caso que es el responsable del cuello uterino, que es el papilomavirus humano, y así favorecer el desarrollo de lesiones premalignas que en el tiempo pueden convertirse en lesiones malignas. Ok, entonces un malestar por una cándida, por ejemplo, que es algo bastante usual, común dentro de las mujeres, que estaría maltratado, puede, digamos, ir subiendo y generar este tipo de... Claro, la cándida es un hongo, la cándida como tal va a generar una leucorrea, que es una secreción blanquecina excesiva, que es motivo frecuente muchas veces en la consulta por parte de la mujer. Al haber un proceso, al haber esa secreción y una colonización de ese hongo en exceso en la canal vaginal, va a originar que haya un enrojecimiento, una inflamación de las paredes de la vagina, como también de lo que es el cuello del útero. Y no solamente hablamos de cándida, hablamos de otros gérmenes también, que puede ser polimicrobiano. Entonces, la figura es esta, ¿no? Si hay una suerte de inflamación que se pereniza en el tiempo y no se trata... que se podría volver crónica, ¿se puede hablar de cronicidad? Sí. Sí es válido, o de repente va a ser bastante recurrente, y si no se trata adecuadamente, va a generar el medio propicio para que eventualmente una mujer tenga una relación sexual y reciba el papilomavirus humano. Ese papiloma puede ingresar y en función de la inmunidad y otra serie de factores, podría desencadenar a mediano o largo plazo un cáncer de cuello uterino. Perfecto. Tenemos más llamadas. ¿Cómo no? María Quispe nos llama desde Los Olivos. Buenos días, María, te escuchamos. Buenos días, doctora. Doctor, señorita, tengo papiloma humana. ¿Eso tiene cura? Ya. Es una excelente pregunta. Bueno, es motivo de consulta de muchas mujeres y apena un poco que hay un poquito de desinformación, y ¿no? habría que saber cuáles serían los síntomas. Los síntomas. Este caso, ¿no? El papilomavirus humano, insisto, es la presencia de un virus que básicamente es propia de aquellas mujeres que han tenido relaciones sexuales. El que la mujer lo tenga en el cuello uterino es propia, insisto, de mujeres que han tenido relaciones sexuales. O sea, el que lo tengas no necesariamente significa que uno va a desarrollar un cáncer, sino las condiciones, un proceso inflamatorio, infeccioso, maltratado, etcétera, desencadenará que tenga las posibilidades de que en el tiempo desarrolle. Ahora, si uno acude a un médico, hay signos indirectos de que la paciente puede tener infección por papilomavirus humano, porque en el Perú no se puede establecer en primera instancia tienes el papilomavirus humano. No, hay que hacer unas pruebas y mandarlos al extranjero para que recién nos lo digan. Ahora, y dentro de los síntomas, porque sería importante también de repente, ahí donde se origina la confusión también, dentro de los síntomas, hablamos que hay diferentes tipos de cepas. Claro, ¿no? de papiloma, claro, hay más de 100 papilomas virus humanos. Correcto. Dentro de ellos, algunos son los que llevarían a desarrollar un cáncer de cuello uterino. Efectivamente. También hay otros, tengo entendido, que originan algún tipo de vesículas o erupciones, ¿no? De repente se está refiriendo a este tipo de virus de papiloma. Sí, podría ser. Ahondar en esto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo creo que también es una pregunta importante. Muchas veces, a ver, el papilomavirus humano, como tú lo mencionaste muy bien, existen más de 100 tipos. Dentro de los que están involucrados en el desarrollo del cáncer de cuello uterino tenemos el 16 y el 18 básicamente, existen otros más, pero ellos son los más frecuentes.
Sin embargo, existen otras formas de papiloma virus humano, que es el 6 y el 11, por ejemplo, que están vinculados al desarrollo de esas lesiones grotescas, elevadas, que son las verrugas, por ejemplo, las verrugas genitales, ¿no? Que nosotros, el nombre técnico sería una condilomatosis, que son los condilomas vaginales, que lo puede también tener el varón. Y que eso no necesariamente, eso no es cáncer, ¿verdad? Son virus que no están asociados al desarrollo de un cáncer, sobre todo en el caso de la mujer, un cáncer de cuello uterino no. Son lesiones grotescas, sí, obviamente a la visión, que pueden ser múltiples, que son muy contagiosas al roce, pero que la posibilidad de que estas produzcan cáncer son bastante mínimo, ¿no? Es bastante mínimo. Perfecto, entonces es importante un poco aclarar esto también para no entrar en la confusión, porque muchas personas, pacientes, mujeres que nos están escuchando, al inmediatamente escuchar la palabra virus del papiloma, pueden relacionarlo directamente con cáncer de cuello uterino, que sí es cierto, hay una relación, pero no tan inmediata, ¿verdad? Exacto. Muy bien, tenemos más llamadas. Teresa Sanabria nos llama desde San Isidro. Buenos días, Teresa. Hola, ¿cómo estás? Qué alegría que has ingresado mi llamada. Y bueno, pedirte por favor, el doctor me ayude con una consulta. Claro que sí. Bueno, sabes que yo soy operada de la histerectomía y ahora me han encontrado un quiste de aproximadamente 7 centímetros en el ovario izquierdo. Lo que me preocupa es si es que este nuevo diagnóstico tendría alguna referencia con el cáncer, ya que tengo células oncológicas por mis padres. Perfecto, Teresa, muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, ella menciona que ha sido sometida a una histerectomía. La histerectomía consiste en extraer el útero. Habría que ver que en función de su edad si se le ha retirado también las trompas y los ovarios. Bueno, dice que precisamente en el ovario. En el ovario izquierdo. Entonces, para hablar de un quiste implica hablar de una tumoración que probablemente está llena de líquido. Las tumoraciones como tal pueden ser benignas o malignas. Habría que hacer una valoración en el caso si es que existen condiciones de repente de crecimiento muy rápido, si son paredes muy gruesas, si tiene trabéculas o tabiques que podrían sugerir malignidad. Que eso guarde relación con el antecedente de una lesión en el cuello uterino, y eso estamos bastante lejos. Es una cuestión esporádica probablemente, y probablemente por antecedente de la paciente, ¿no? Pero igual sería recomendable que vaya a hacerse un chequeo. La recomendación en todo caso es una ecografía en primera instancia para determinar las dimensiones y de repente el dosaje de algunos marcadores tumorales, que son unas sustancias que se dosan de la sangre para ver si están muy elevados, podrían sugerir que sea una tumoración maligna, ¿no? Perfecto. Bueno, seguimos hablando entonces en este caso, los problemas que afectan al cuello uterino. Hablábamos de que cualquier irritación causada por cualquier tipo de hongo, mencionamos en algunos casos la cándida, por ejemplo, que es bastante frecuente, común. Digamos, si es que está mal curado o en todo caso si se presenta bastante seguido, esto podría, digamos, llevar a que se irrite más adentro, más allá y todas las paredes de la cervix, ¿verdad? De la vagina y la superficie de lo que es el cuello uterino, básicamente eso sí. Ahora, alternativa frente al tratamiento. Si una paciente vemos que acude a su chequeo ginecológico anual y vemos que tiene un cuello uterino que es bastante rojo, con signos de inflamación obviamente, en algunos casos con algún descamamiento, que es sangrado al roce, etcétera, y que no mejora, inicialmente nosotros damos tratamiento antibiótico, pero si vemos que no mejora, existen una serie de alternativas, ¿no? Y en ese sentido nosotros como Láser Bien ofrecemos la electroevaporación con láser. Si está establecido que no es ninguna lesión maligna, no hay ninguna lesión maligna, se ha hecho un papanicolao, se ha hecho una colposcopía, se ha hecho una biopsia de cuello uterino y vemos que es proceso inflamatorio, podremos considerar a la electroevaporación con láser para hacer una suerte de mejoramiento y cicatrización de esa zona, ¿no? Que frente a una cauterización podría ser bastante importante, puesto que el daño que va a tener en la superficie del cuello uterino va a ser mínimo o escaso, ¿no? Ahora, esto evidentemente es, digamos, un tratamiento distinto, precisamente por lo mismo que es hablaríamos de un tipo de lesión distinta a una lesión precancerosa. Hablábamos, por ejemplo, hace un momento de la criogenización, hablamos también del ConoLIP, que es, digamos, un procedimiento también utilizado, claro, ¿no? ¿Podríamos establecer un poco la diferencia? Yo creo que es muy bueno. A ver, vamos a hacer lo más resumido posible. Si tenemos nosotros una lesión en el cuello uterino, lo importante es siempre que la mujer acuda a hacerse sus chequeos, ¿no? En primera instancia, lo que debe hacerse una mujer siempre es su papanicolao. El papanicolao consiste en hacer un raspado de lo que es el cuello del útero. Eso se coloca en una lámina y la idea de un papanicolao es ver células sueltas en el microscopio que van a ser sujetas de una coloración. Esto, perdóname que te interrumpa, esto hay que hacerlo sí o sí. De todas maneras. Si hayan o no hayan síntomas de nada. De nada, tiene que ser una actividad que se debería realizar por lo menos una vez al año en una mujer que ya tuvo inicio de relaciones sexuales. Efectivamente. Entonces, porque el cuello uterino, inicialmente el cáncer de cuello uterino no va a producir molestias.
No sé si sea válido el término, es un pecado mortal que, siendo una enfermedad que tranquilamente puede ser prevenible en el tiempo, nos agarre de sorpresa, ¿no? Porque eso evoluciona entre 8, 10, 12 años hasta que se convierte en un cáncer. Entonces, el Papa Nicolau, sin embargo, un Papa Nicolau negativo no es suficiente. El Papa Nicolau, deben saber la teleaudiencia, en este caso la población femenina, que es una prueba que tiene poca sensibilidad. ¿Qué significa eso? Que de 100 mujeres que tienen cáncer, el Papa Nicolau solamente lo detectará en 30 o 40 de ellas. Entonces, un Papa Nicolau negativo no me excluye de la posibilidad que uno tenga que la mujer esté cursando con una lesión premaligna. Vamos a hacer un paréntesis. ¿Cómo no? En este momento porque tenemos más llamadas, hay que darle prioridad. Nos llama Carmen Gutiérrez de San Martín de Porres. Carmen, ¿cómo estás? Te escuchamos. Buenos días. Sí, buenos días. Yo había tenido un problema por este virus y me habían hecho un cono. Y entonces ahora mi último control que he ido al doctor, el doctor me dice que ya estoy curada. Y entonces en mis análisis, ¿cómo se llama? Mi Papa Nicolau había salido con células alteradas, o sea, células inciertas. Y mi consulta también, la otra sería que si yo voy a tener relaciones con mi pareja, ¿me puede volver a contagiar o voy a seguir con ese problema? Esa sería mi consulta. Listo, Carmen, muchísimas gracias por tu llamada. Bien, bueno, es una buena pregunta también. Bueno, por lo que he escuchado, la paciente no ha determinado si ha sido un cono LIP o un cono frío. Un cono LIP o un cono frío igual son medidas terapéuticas en aras de definir si la lesión era maligna o no, y tiene un efecto terapéutico como tratamiento porque consiste en la extracción de lo que es la zona que se puede ver comprometida. Una porción. Una porción en forma de un cono. No se saca todo el cuello, sino se saca la parte central de un cono. Ahora, ella dice que Ahora, lo cierto es que si una paciente ha sido sometida a un cono frío en la cual se ha extraído la parte central donde se originan las lesiones, ella tiene que ser sometida a controles con Papa Nicolau. Y por lo que ella menciona, en ese Papa Nicolau salió la presencia de células escamosas atípicas que se conocen como ascus. Entonces, eso sí es motivo de que, ¿cuál sería la recomendación para ella? Tendría que acudir a hacerse una colposcopía para visualizar frente a la colocación de 2 tinciones si existe alguna lesión o alguna sospecha de lesión para volver a hacer la biopsia. Es justo de lo que estábamos hablando hace un momento, porque hablábamos de que efectivamente en este caso, en algunos casos, ¿no? El Papa Nicolau, si bien es cierto, es el examen que, digamos, más conocido y que además está presente en todo el Perú, claro, ¿verdad? Y es importantísimo no dejar de realizarlo, pero a veces se necesita un examen complementario que sería en este caso la colposcopía. La colposcopía, efectivamente Cecilia lo has enfocado muy bien. Entonces, la idea que debe llevarse la paciente es que en primera instancia tiene que hacerse todos los años su Papa Nicolau, es importantísimo. Pero en la medida de lo posible, si se pudiera complementar con la colposcopía sería bastante bueno, porque la colposcopía, que es un procedimiento en el cual a través de una cámara binocular de aumento podemos observar el cuello uterino, podemos determinar si hay la presencia de lesiones que no son vistas a simple vista, que no son vistas a ojo humano, ¿no? Entonces, de haber esa presencia podemos considerar hacer la biopsia y definir finalmente si la paciente tiene una lesión o no la tiene. La otra pregunta de nuestra televidente era si podía continuar teniendo relaciones sexuales con su pareja o si esto iba a llevar a que nuevamente se contagie. ¿Cuál sería la recomendación en este caso? El hecho de que la paciente se prive de una relación sexual no creo que sea lo más aconsejable, ¿no? Finalmente eso va a atentar contra su calidad de vida, si es que está casado o no, eso podría afectar. La idea en todo caso es que si tuviera alguna condición, alguna inflamación del cuello uterino, una infección vaginal, etcétera, debería resolverlo para que no haya posteriores inconvenientes y se dé la invasión de algún germen que podría condicionar a mediano o largo plazo un cáncer de cuello uterino. O sea, en este caso, digamos, en la medida en la que no haya incomodidad, puede... Yo creo que sí, mientras se trate bien las lesiones, si es que tuviera alguna cervicitis o alguna infección vaginal, la idea sería tratarlo para que no tenga problemas posteriormente en las relaciones sexuales, ¿no? Excelente. Bueno, interesante realmente esta conversación, saber, y por supuesto la recomendación para todas las personas que nos están viendo, mujeres y varones también, ojo, nosotros siempre incluimos, porque cuando hablamos de un problema, una problemática como el cáncer en nuestro país, hablamos de familias, ¿verdad? Finalmente todos sufren las consecuencias de esta enfermedad, es por eso que es importante que las mujeres asistamos y vayamos a hacernos nuestros chequeos, en este caso el Papa Nicolau, una vez al año es la recomendación, si es que se necesita un examen complementario, ya sabemos la colposcopía, ninguno duele, ninguno afecta de ninguna manera y por supuesto pues
a los compañeros, ya sea esposos, parejas o padres o hijos, hacer la recomendación para asistir oportunamente a nuestros chequeos. Muchísimas gracias, doctor Mauricio de la Gala, por eso. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.